tardes, chicos. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Avísenle a su compañero, por favor. Y ya vamos a empezar. La verdad que me olvidé de esta clase. Recién me acordé y por eso me atrasé. Ya. Habíamos estado en análisis algorítmico, la clase anterior, y les debo el examen. Todavía no lo he terminado de revisar, pero digamos que la siguiente semana ya va a estar, ¿ok? Ya va a estar la siguiente. Con respecto a el tema que habíamos estado viendo, vimos bastante teoría sobre lo que es el análisis algorítmico. Lo que vamos a empezar a hacer ahora es una especie de taller donde vamos a ir viendo algunos tipos de algoritmos básicos, y claro, esto se va a complementar con lo que el auxiliar les va a pasar, ¿ya? Entonces, primero empecemos escaneando un ejemplo típico. Creo que está mi pantalla compartida, ¿verdad? Pueden ver, a ver, actualizo porque, ok. Veamos primero este caso típico, porque normalmente cuando me hablan de análisis algorítmico, a veces hay la duda de qué tipo de análisis voy a realizar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del análisis que vas a realizar, podemos hablar del caso mejor, el caso promedio y el caso peor, ¿sí? El caso peor es la Big O, que vemos acá, la O mayúscula, ¿no? El caso promedio normalmente va con este símbolo, ¿sí? Que es tita, y omega en el caso mejor, ¿ya? Ahora, en este algoritmo que estamos viendo, lo más importante del ejercicio es tratar de rescatar cuál es la diferencia entre uno y otro análisis para que si me piden realizar uno, yo lo haga sin problemas, porque lo que estamos viendo normalmente son análisis del caso peor, ¿no? Tratando de ver que el algoritmo ejecute el mayor número de instrucciones, pero no estamos trabajando mucho en lo que es el caso mejor o el promedio, ¿sí? Entonces, acá está la perspectiva sobre la cual tú tienes que trabajar cuando tengas esa situación. Veamos el caso mejor primero. Acá tengo el algoritmo buscar. Tiene 6 líneas. Hay un while, hay un mientras, hay un si condicional y no hay más instrucciones por allá. ¿Ok? Entonces, voy a empezar con conteo normal. La línea 1 vale 1 porque es una instrucción. Ahí está, la línea 1 vale 1. Voy a hacer la flecha de referencia, ¿sí? La línea 1. Tenemos un while, ¿ya? Pero ojo, estamos analizando el caso mejor, es decir, tratar de ejecutar el menor número de instrucciones posibles. Y eso no depende de que n sea 1 o 0, o 2 o 3. N siempre es muy grande y eso no va a haber diferencia si estás analizando el caso mejor o peor o el que estés trabajando, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tomar en cuenta en el while? Lo que tú tienes que ver es qué está haciendo. Si está haciendo una repetición mera o está haciendo una repetición que depende de alguna comparación o pregunta que se está analizando. En este caso, en el while vemos que está comparando un elemento de algún vector con otro dato C que desconocemos y tampoco es importante que sepamos cuál es. Lo único que hay que ver es el contexto de la consulta. Está diciendo, es menor que C y dice, ¿no es cierto? El AND, J menor que N. O sea que si cumple ambas condiciones va a entrar, pero J es un contador que arranca en 1 y llega a N, que es el límite máximo. Entonces, dependiendo de J y N, el while siempre va a entrar, hasta que en algún momento el J haya crecido tanto que no va a cumplir. Entonces, esta parte no me sirve en el análisis del caso mejor, porque sí o sí va a entrar. Yo tengo que ver que en el caso mejor ejecute el menor número de instrucciones y yo voy a ir a analizar el while. El while dice mientras el elemento que está apuntando en el vector sea menor que el valor C. Entonces yo puedo decir lo siguiente. En el caso mejor va a hacer la comparación, porque sí o sí la va a hacer, pero no va a entrar porque nunca va a ser verdadera esta comparación de que A sub I es menor que C. Mi caso mejor es que nunca sea cierta esa comparación. O sea, que siempre sea falsa. ¿Para qué? Para que no entre al mientras y no gaste tantos tiempos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en algoritmos de ordenación decimos que el mejor caso es cuando el vector ya está ordenado, porque eso significa que va a entrar que no va a entrar a hacer todas las comparaciones e intercambios que tiene que realizar,
Va a ser una que otra comparación, pero no todas las que tendría que hacer. ¿Por qué? Porque el vector ya está ordenado y no tiene que gastar tiempo en ello, ¿ya? Y lo mismo acá. Diríamos que el mejor caso es que no va a entrar al while, pero que sí va a preguntar una vez y porque no es verdad, va a continuar con la siguiente instrucción, ¿sí? Entonces, por esa razón aquí vemos que en la línea del while dice una instrucción porque solo hace la comparación, pero ya no entra, ¿sí? Porque no entra la línea 3, entonces va a estar ponderada en 0. No entra el while, no hace la línea 3, entonces es 0. Para que no quede vacía, que lo podemos dejar también vacío, le puse 0. Y en la línea 4 tenemos otra pregunta. Está diciendo si el elemento A sub J es igual a C. Si es verdadero, entra. Y si es falso, hace una instrucción de return 0. ¿Sí? Entonces, aquí otra vez, veamos bien claro el contexto, ¿ya? El while en la línea 2 arranca y termina en la línea 3, porque no tiene llave. Entonces, es un while que tiene solo una instrucción adentro. Entonces, el sí condicional está fuera del while. Entonces, solamente está preguntando, y si tú miras, por el lado de verdad, hace una instrucción, y por el lado de falso hace una instrucción. Entonces, en el caso mejor diríamos, ¿no? Que hace la pregunta, ¿no? Hace la pregunta entre estos dos, por eso aquí dice la línea 4 vale 1 porque hace la pregunta. La línea 5 es un return, vale 1. La línea 6 hace un return, vale 1. Pero como es un sí condicional, no puede ir y sumarse el 5 y el 6, sino más bien voy a tomar el menor entre el 5 y el 6. ¿Por qué? Porque estoy analizando el caso mejor, ¿ok? Entonces, en el caso mejor, aquí digo que se vaya por el menor, porque voy a suponer que en el mejor caso va a irse por, siempre por el lado donde gasta menos. Y bueno, en este caso no hay diferencia entre 1 y 1, porque por cualquiera de los dos caminos va igual. Sin embargo, el resultado para la línea 5 y 6, que son el cuerpo del sí, sería simplemente 1, ¿no? Eso es lo importante. Lo que pasa es que algunos suman los dos. Estos dos los suman y hacen un 2, y aunque el constante se deprecia luego, está incorrecto. Te quedas con uno de los dos, pero no con ambos. Entonces, eso sería el contexto del caso mejor, ¿ya? En ese sentido, analizamos cuando es de este estilo y no en función a un n. Ojo, ¿ya? El n no pueden decir, en el caso mejor va a ser 1, porque va a ser un solo elemento y va a ser una instrucción. No, no va por ahí. ¿Qué hacemos luego? Sumamos las instrucciones válidas, en este caso se sumó un 4, y por tanto queda un omega de 1, ¿sí? Entonces esa sería una complejidad constante la que estaría arrojando mi algoritmo, en el caso mejor, ¿sí? Bueno, si lo comparamos con el caso peor, se hace la misma estrategia y solo va a cambiar algunas cosas. En el caso peor ya no tengo que hacer que el while trate de entrar el mayor número de veces, ¿verdad? Y en el caso del sí condicional, ya no me iría con el min, me iría con el max, ¿verdad? Con el que más pesa, ¿no? Entonces, esas serían las dos diferencias que habría al otro nivel. Veámoslo en el caso peor, entonces, el big O, ¿sí? Entonces, otra vez, la línea 1 gasta 1 nada más. Podemos hacer un intercalo para que lo comparemos. Vamos a compararlo por intercalo. Vamos a llevarnos al big O arriba. Acá le vamos a comparar para que quede igual. Ok. Entonces, otra vez lo mismo, ¿sí? La línea 1, no hay diferencia. Ahora va con el while. El while va a tratar de decir de que acá todas las veces que compare va a entrar. Entonces siempre va a ser menor que C y tiene que entrar sí o sí. Por lo tanto, en el caso peor, solamente dependo de J y N. ¿Mm? Claro, es que la pregunta siempre va a ser verdadera, pero ¿cuándo se va a detener? Cuando J realmente sea superior o igual a N, ¿verdad? Entonces me voy por ahí. Ahora, ¿cuántas veces va a ser la comparación el while? Ya tenemos que recordar teoría de conteo. Ok. El J está empezando en 1. Ahí. ¿Sí? Y el J está incrementando de 1 en 1. ¿No? Entonces, si J arranca en 1, incrementa de 1 en 1 y aquí dice menor, la pregunta puntual es, ¿cuántas veces compara J con N?
Si no te puedes dar cuenta a nivel rápido, como es una simple repetición, tú te puedes dar un n de 3, por ejemplo, cortito, ¿ya? ¿Qué pasa si n es 3? Entra cuando j es 1, 1 menor que el 3, sí, hay una comparación, 2 menor que el 3, sí, entra otra vez, 3 menor que el 3, falso. ¿Cuántas veces comparó? Comparó con 1, con 2, con 3, y ahí fue falso y terminó. Entonces, si n era 3, comparó 3 veces, ¿sí? Entonces, el número de comparaciones es 3. Ahora, en este caso, hay que tomar en cuenta, ¿no? Hay que tomar en cuenta de que ese 3 es un valor constante que yo me estoy dando, ¿sí? Pero yo tengo que hacerlo en función a n. ¿Cuál sería la respuesta acá? ¿Cuántas veces compara? ¿Quién me ayuda? N veces. N veces. Vamos a corregir ese conteo. Y acá. Las comparaciones son... Ahora ya me acuerdo que lo metí. Ok. Vamos a... Un minutingo, no sé, los micrófonos tengan cuidado siempre, por favor. Ok, ahí está bien. Comparas n veces. Perfecto, está bien la observación. Ahora, listo. Compara n veces y lo tomo como uno, la instrucción que tiene dentro del while. Sé que son dos comparaciones con AND, pero lo tomo como uno. Eso se ejecuta n veces. Vamos bien. Siguiente línea. ¿Cuántas veces incrementa la variable j? ¿Cuántas veces incrementa j? N menos 1. Es siempre una menos que las comparaciones. Nunca se olviden de eso. Entonces, está muy bien lo que dice el compañero. Las comparaciones son n menos 1. Y aquí creo que cometí un error de visión, ¿no? Vamos a corregir, mi flechita estaba mal. Ahí están las n comparaciones. Y aquí sería n menos 1, estaba bien. Vamos a corregirlo otra vez. Creo que me distraje con algún ruidito que han hecho. Entonces, n-1 son las veces que incrementa la variable. Y ahorita ya estamos correctos. ¿Ok? Había un error ahí de flechita. Listo. N veces la comparación y n-1 el incremento de j. Bien, ahora el i, ¿esto cuántas veces hace? Es una simple pregunta, no está dentro del while, ojo también con eso, ¿sí? Entonces es una instrucción de una vez, es 1 nada más, ahí está, la línea 5, ok, perdón, la línea 4 va 1, y la línea 5 es una instrucción simple, también va 1, la línea 6, instrucción simple, ahí va 1, pero ahora me voy a quedar con el max entre la línea 5 y 6, porque es un sí condicional y tengo que decidir entre uno de los dos caminos, ese es un 1, y ya tendría las líneas de conteo completas, ¿no? Las 5 y las 6 se van a resumir a 1 simplemente, y ahorita habría que simplemente sumar. Entonces, si tú te fijas, todas las constantes que hemos obtenido, más las n's que hemos sumado o restado, me queda 2n más 2. Y esto, en simplificación, para buscar la complejidad, depreciando la constante multiplicativa y la sumativa, va a quedar un O de n simplemente, ¿sí? O de n. Entonces ahí está diferente, ¿verdad? En el caso mejor me arrojó un constante, en el caso peor me arrojó una lineal, ¿sí? Complejidad lineal. ¿Y qué ha hecho la diferencia? El análisis en función a qué lo hicimos, ¿no es cierto? El caso mejor está mirando una cosa y el caso peor otra cosa. Entonces, por eso es la diferencia. Ahora, puede haber, por si acaso, algoritmos que arrojen idéntico o complejidad idéntica en caso mejor y peor, ¿sí? Eso también puede suceder. Entonces, no hay algo que uno les diga, en el caso mejor siempre va a ser más pequeñito que el caso peor, ¿sí? No, pueden ser iguales, ¿ya? En todo caso. Bien, ahora hay uno que nunca se analiza, pero vale la pena este ejemplo, que ya está hecho para que lo tomemos en cuenta, que es justamente el caso promedio, ¿sí? Lo voy a traer para que lo revisemos. El caso promedio, que es muy rara vez que se analiza, pero veamos el contexto en el cual tenemos que enmarcarnos cuando nos toque trabajar este. Sí, entonces lo voy a subir para que lo tengamos a la mano.
Ahí, ok. Caso promedio, entonces. Y va lo mismo, ¿sí? Vamos a hacer la referencia. La línea 1 es un tiempo, no hay nada que decir, pero aquí está la diferencia. Mire. El while, lo escogí el while porque es justamente el que hace la diferencia en los análisis que estamos planteando. ¿Ya? En los tres tipos hay diferencia al analizar un while, un for. Realmente no, pero igual puede ocasionarte también esta disyuntiva, ¿sí? Pero normalmente estamos viendo entonces que cuando hay una pregunta en mi algoritmo, ya sea en un while o un si condicional, hay diferencia entre el caso mejor, promedio y peor, ¿sí? Hay diferencia. Entonces, alerta siempre cuando hagan el análisis, cuando vean preguntas en el algoritmo. ¿Y cómo preguntamos en el algoritmo? Con comparaciones. Esas son las que generan el caso mejor y peor, porque derivado de la comparación, te vas por un lado del algoritmo o repites, ¿verdad? Derivado de la comparación, vas a hacer una cosa u otra. Entonces, hay que tomarlas en cuenta cuando haces tu análisis. Y lo demás es muy parecido, por eso no hay mucho que decir. Ahora, fíjense este tema. El while, yo sé que está con una pregunta que no nos interesa el vector que está realmente tomando C, ni siquiera el valor de C. Fíjense, no tengo idea de qué es. Yo tengo que hacer un análisis de manera abstracta, básicamente, ¿no? Entonces, pero independiente de esa pregunta, aquí hay un AND y un J menor que N. Y yo sé que este N tiene que hacerlo muchas veces, ¿no? Ahora, en el caso peor me fui por el extremo. En el caso peor dije, miro esto nada más para determinar cuántas veces va a preguntar o entrar adentro del while, ¿sí? En el caso mejor me dije, voy a definir de que esto nunca sea verdad para que nunca tenga que entrar al while porque aquí es un AND y si ya falló este, no va a entrar. Entonces me fue bien. Pero ahora en el caso promedio, no puedo irme ni por el uno ni el otro. Algunos dicen promedie lo que sucede en el caso mejor y peor, y eso es el conteo, pero también podemos irnos en el momento de análisis indicando lo siguiente. Si en el caso peor determinamos que entran n veces, en el caso promedio, yo puedo determinar que entra la mitad de las veces o el promedio de la mitad de las veces. En definitiva, la mitad de las veces de lo que entró. Entonces, por esa razón aquí estamos viendo que él agarra el n, que era el número de comparaciones que se había hecho, lo está dividiendo simplemente entre 2 y está determinando de que en el caso promedio va a entrar n medios veces. Y eso es lo que es la definición que está sacando acá. ¿Qué pasa ahora en el incremento de la variable? Bueno, si preguntó n medios veces, va a incrementar la variable n-1 medios veces, ¿sí? Entonces simplemente le resta 1 al anterior porque las comparaciones son una más y lo divide entre el 2. Entonces todo se va al medio, o el promedio si lo puedes determinar, ¿sí? Y luego acá, bueno, acá no hay mucha diferencia, ¿sí? Ahí está la línea 4, simplemente es una comparación, ¿ya? Ahora, como no está repitiendo, no importa si es falso o verdad, siempre tiene que comparar, ¿sí? Sí o sí, esto lo va a hacer siempre una vez. En el caso mejor, en el caso peor, en el caso promedio, va a hacerlo una vez, ¿no? Y bueno, esta línea vale 1, esta vale 1, entre las 5 y las 6 me quedo con el promedio, entre el 1 y el 2, otra vez, ¿no? El contexto de promedio, o sea, miren, es un poco extraño porque uno dice, o se va a ir por falso o por verdad, pero ahora en el caso promedio, lo que estamos proponiendo es decir que saquemos el promedio del peso del valor verdadero y del lado de falso. Yo sé que no es real, ¿no? Pero es una aproximación lo que estamos sacando, ¿sí? Es que la mitad de las veces se va a ir por verdadero, si quieres verlo así, y la mitad de las veces se va a ir por falso. Más o menos ese es el contexto de la idea que se tiene al analizar el caso promedio, ¿ya? Y como no podemos estar en el cálculo de cuántas veces exactamente va a ir por el lado izquierdo y derecho, simplemente lo promediamos entre los dos. 1 más 1 dividido entre el 2, y listo. Y obtenemos lo que es el conteo de la 4 y la línea 5 y 6 como un promedio neto, ¿ya? No es tan real, pero es muy próximo a la verdad, porque no se olviden el contexto.
suponemos que la mitad de las veces va a ir por verdadero y la otra mitad de las veces va a ir por falso. Por eso es que se hace ese cálculo de esa manera. Y una vez que terminas, de todas maneras, mira, te vas a encontrar donde que hay una suma de muchos medios, pero de todas maneras, al simplificar, otra vez me quedo con una complejidad de orden lineal, ¿sí? Entonces, pese a los medios, decimos, bueno, es la mitad, pareciera que es mucho, ya en tiempo de ejecución, de repente sí, pero si acá ya vemos lo que es la complejidad y el orden o magnitud, ¿no? Ya estamos hablando de que es lineal y es del mismo orden que el caso peor. Ahora, sí hay diferencia y ustedes lo pueden constatar eso en el resultado polinómico que tiene el TDN, porque el TDN dice n más 5 medios, dice, ¿no? Y en el caso peor no decía eso, o sea, era un valor mucho más grande. ¿Cómo sé que es más grande? Acá, por ejemplo, el n yo lo reemplazo por decirles, por un 5, y tendría 5 más 5 medios, ¿verdad? Y por darles el ejemplo nada más, porque normalmente no lo hacemos. Y me voy a mirar el caso peor, ¿sí? Que era el que teníamos más abajo, el TDN que sacamos. Miren, el TDN era 2n más 2. 2 por 5, 10, más 2 son 12, ¿sí? Sin embargo, para el mismo 5, en el caso promedio, está saliendo inferior, ¿sí? Sería 10, 15 medios, ¿verdad? O sea, es mucho menor que el anterior. Básicamente la mitad, ¿no? Entonces, lo importante de este ejercicio es que entendamos qué parámetros utilizamos para determinar cómo vamos a enfocarnos en un caso promedio a la hora de analizar el algoritmo, ¿sí? Pero aquí sería la táctica, ¿no? Pensar que lo va a hacer en un promedio de veces, o que la mitad de las veces se va a ir por acá y la otra mitad se va a ir por acá, y bueno, todo siempre a la mitad. En los libros van a encontrar que agarra y directamente dice n medios, ¿no? Bueno, agarra el orden lineal que tiene la repetición y le parte a la mitad, que es en este caso lo que hemos visto, ¿ya? Entonces, ese sería un ejemplo de los tres casos, ¿ya? Como ven, el caso mejor es el más fácil de analizar, ¿no? Pero el caso peor está casi cercano al caso del promedio. Ahora, otros libros dicen, súmese ambos y promediese, ¿no? 1 más n medios, en el fondo sería la forma de sumarlo, y al final te va a llegar igual a una complejidad lineal en promedio, ¿sí? Va a arrojar lo mismo, ¿ya? Entonces, creo que ese sería un ejemplo como para que ustedes lo tomen en cuenta, si que tuvieran que analizar el caso promedio o mejor en algún algoritmo. Ahora, otra cosa que quiero acá esclarecer es que no todos los algoritmos tienen caso mejor y peor. No todos. Hay algoritmos que no tienen caso mejor ni caso peor. De hecho, simplemente están repitiendo una serie de instrucciones, pero no hay caso mejor y peor. Un caso puntual, miren la modificación que le voy a hacer al while. Si hago yo esto, ahí, ese while j menor que n, que ahora se ha puesto de esa manera, va a ser repetición por j menor que n. Y ahí no hay una condición que haga que el while se corte o no entre más. El while va a repetir sí o sí de j empezando en 1 hasta llegar a n, ¿verdad? Y ahí se va a parar. Entonces, ese tipo de repetición que estamos viendo ahí no tiene caso mejor y peor, ¿ya? Entonces, los for, por ejemplo, los ciclos for, por lo normal, no tienen caso mejor y peor. Entonces, es un error decir que en un for o un while, en este contexto que aquí puse, decir que puedo analizar un caso mejor y peor. Aquí yo diría, no hay caso mejor, no hay caso peor, pero puedo determinar la complejidad tomando en cuenta el orden del caso peor, ¿sí? O sea, te vas por el análisis del caso peor, indicando de que vas a tratar de ver el mayor número de instrucciones posibles, pero definitivamente acá tú dices no hay, porque no hay forma de que haya un mejor o peor o caso promedio de esto.
¿Por qué? Porque es una repetición sin la condición, ¿sí? Entonces, ¿qué hace diferencia? Justamente esto, ¿no? Este tipo de preguntas que el algoritmo puede tener a lo largo del ejercicio para, pues, que nosotros lo tomemos en cuenta a la hora de determinar, ¿no? La complejidad, ¿ya? Bueno, entonces con esa aclaración, ahora vámonos a ver algunos conteos. Aquí ya los he preparado, me van a ayudar a sacar. Y como no alcanza el tiempo para todo, tienen que ir viendo en la plataforma, por favor, hay varios ejercicios resueltos para que ustedes vayan revisando, ¿ya? Y con el auxiliar también seguramente están trabajando en ello. Creo que ya les capturé el práctico número 2, entonces creo que pudieran entrar en la plataforma y ya irlos tratar de resolver, ¿ya? En todo caso, aquí empezaríamos, ¿sí? A ver, vamos a hacer una copia de esto y vamos a plantear el ejercicio para que esté idéntico, ¿sí? Por líneas, son 8 líneas, ¿sí? Bueno, acá voy a poner los conteos, ¿sí? Lo que me interesaba era el contador de línea, ok. La línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, ustedes ayúdenme. La línea 1, ¿cuánto contea? Ojo, esto es caso, bueno, primero no me están diciendo qué caso analizar, no está en el enunciado, simplemente me han dado el algoritmo. Entonces, puedo asumir de que me están diciendo que analice el caso peor, ¿ya? O en un contexto genérico, donde yo solamente hago el conteo, ¿sí? Conteo, y luego determino el orden basándome en el O, ¿sí? O sea, lo respondo en función al big O, ¿ya? Entonces, a ver, la línea 1 es una instrucción, esa estaba muy fácil, vale 1. La línea 2, ¿cuánto vale la línea 2? 1. 1, muy bien. Y luego sigue la línea 3. En la línea 3 hay exacto, hay un cálculo, también vale 1. La línea 4, ¿qué pondremos ahí? 1 por la comparación. Ahora, la línea 5 es el cuerpo del sí condicional. Eso es un show mess, vale 1 también. Su else es una asignación, también vale 1. Pero nosotros sabemos que la línea 5 y 6 no se pueden sumar, porque pues el algoritmo se tiene que ir por una de las dos vías nada más, ¿no es cierto? En todo caso, entre la línea 5 y la línea 6, yo diría que me va a quedar simplemente el 1, ¿verdad? Pues ahí lo voy a marcar así, 1. Y bueno, la línea 6 tenía el else, ¿sí? Entonces vamos a poner 0 en la 6, porque no se la mide, y la 7 es la que tiene el 1, para que no esté chipadito, ¿ya? Y no tenga que poner estas flechitas que llenan demasiada la gráfica. Bien, si ustedes miran, tengo aquí un sí condicional y tengo pues asignaciones, no hay ciclos repetitivos. Los que generan complejidad lineal para arriba son normalmente los ciclos repetitivos, y como acá no había, obviamente se esperaba que esto simplemente sea una suma de constantes. Entonces, para terminar, acá le vamos a sumar todo. ¿Cuántas constantes tengo? 1, 2, 3, 4. Todo esto se quedó como 1, 5. Son 5 constantes, ¿sí? 2, 4, 5. Entonces aquí va a decir constante de 5. Pero yo tengo que decir que este 5 en el fondo representa al TDN, ¿sí? El tiempo de ejecución básicamente es igual a 5. Y eso significaría, si voy a responder en términos de complejidad, es un O de 1, complejidad constante, porque el 5 se simplifica a 1, ¿verdad? En términos de las reglas asintóticas que ya habíamos hablado anteriormente. Bueno, esta no tenía mucho esfuerzo, pero nos mostró y nos recordó cómo voy a tomar así condicional, ¿sí? Ojo que me quedo con el max, ¿no? Porque estoy enfocando mi algoritmo en el caso, en el big O, ¿ya?
como no me indican, yo incluso acá puedo poner mi nota, analizando, ¿no?, el tiempo de ejecución y la complejidad en el caso peor, ¿sí? Eso lo esclarezco por el sí condicional, es que pudo haber un sí condicional con 3, 4 líneas acá, y eso iba a ser más pesado que otras varias líneas debajo del else, ¿sí? Acuérdense que del if nos vamos por el max, ¿ya? Entonces aquí de repente es buena idea decir eso, ¿sí? El max de 1,1. Sí, no por la suma, sino por el max de 1,1 entre esas líneas que marqué con amarillo. Y estas ya no estarían para que se note, ¿ok? Bien, esa era la famosa complejidad constante, ¿no? La clase anterior, recuerden que un for también puede tener complejidad constante, ¿no? Entonces tampoco es un tema de que si no hay ciclos no va a haber complejidad constante. Puede un algoritmo con ciclos arrojar complejidad constante, todo depende de la variable que controla el ciclo. Veamos este otro ejemplo. A ver, ayúdenme un poquito más. Se ve bien, ¿verdad? No está muy chiquito. Loadcar, hay un n que entra por parámetro, ese es el n que hablamos siempre, que debe ser muy grande, ¿ya? Hay un a, un b, a menor o igual que n, bueno, hay un ciclo ahí, ¿sí? Ahora el ciclo está con varias instrucciones, hay una llave ahí que está indicándolo. Bueno, no lo veo muy difícil. Intentemos enfocarnos entonces para este lado. Y si es necesario, vamos a hacer lo que se dice una tablita de conteo, como la que están viendo abajo, pero si es necesario. Voy a ver primero si es necesario. ¿Cuándo es necesario la tabla de conteo? Cuando se están trabajando con valores pues muy altos o cuando hay repeticiones normalmente van a aparecer, ¿sí? Entonces acá pongamos, y acá las líneas las voy a enumerar muy cerca. Ahí está la 1, la 2 y para adelante. Ahí, ok. A igual a 1 dice, ¿no? Estas flechitas que no están muy grandes, para que se entienda cuál es, ahí lo voy a poner y de ahí ya se van a dar cuenta cuál es la línea 1, ¿ok? Bien, A igual 1, ¿cuánto vale eso? 1, ¿no? Es una instrucción simple. B igual 100, vale 1. While A menor que N. ¿Cuántas veces compara A con N? No sé, si sé. Eso es lo que la tabla de conteo, hace un momento lo hice en memoria, ahora veamos cómo yo lo hago en memoria. A ver, lo que hago es darle, como es lineal, le puedo dar un n no muy grande, puede ser de 3, y empiezo que el a está en 1, ¿ya? Ahora, estas tablitas de conteo solamente las utilizamos para seguir a las variables que controlan los ciclos, porque ellas son las que nos van a decir cuántas veces se compara y cuántas veces se incrementa la variable, ¿sí? Por esa razón la seguimos. Entonces, A está en 1 y B está en 100, dice, pero no me interesa B porque no es parte del control del conteo. Entonces, ese B, pues no lo pongo y solo voy a trabajar con A y N. Bien, A menor que N, dice. 1 menor que 3, verdadero, va a entrar al while, no me importa mucho lo que hace, pero luego A se pone en 2, 2 menor que el 3, vuelve a entrar al while porque cumple. Luego el A, no, miren, el A no está aumentando de 1 en 1. El A está aumentando de a 2 pasos. Entonces eso significa que mi N está muy pobre. Voy a subirlo un poquito para que se note. N en 6. Vuelvo a hacer un N de 6, un A de 1 y vuelvo a empezar. 1 menor que el 6 es verdadero, luego el A se pone en 3 porque suma de 2. Vuelve arriba, 3 menor que el 6, verdadero. Luego el A suma otra vez 2. 3 y 2 son 5. El 5 va arriba. 5 menor que el 6, verdadero. Ojo, 5 menor que el 6. Luego el 5 se pone en 1 más, en 2 más, en 7. ¿Sí? Ahora, acá estamos viendo de que el N pasó de 1 a 3, a 5 y a 7. Y la pregunta puntual es, ¿no? ¿Cuántas veces se comparó A con N? Se comparó N con 1, 1, 2, 3,
4 veces. Cuando fue a valor de 7, 7 menor que el 6 también comparó y se salió, pero comparó. Entonces, ¿cuántas son el número de veces que comparó? Son 2, 4 veces, ¿sí? Entonces ahora uno dice, y bueno, ¿cómo calculo ahora el número de veces que compara? Preguntémonos por el incremento y la comparación puntualmente, ¿sí? Aquí voy a poner comparaciones de A e incrementos de A. A ver, vamos a usar un poco la lógica para no chipar. Si A avanza de 2 en 2, ¿no? Quiere decir que se está avanzando de una manera más rápida que lo hiciera de 1 en 1. Lo está avanzando en el doble, en un rango del doble. A eso me voy. Miren, si tú analizas con una gráfica, tú vas a agarrar y vas a decir, bueno, si n está por acá y tiene que llegar acá, entonces al decir que está haciendo saltos de doble, está haciendo algo como esto, y por ejemplo, está llegando más rápido a su destino, ¿cierto? Cosa que es diferente cuando lo haces de a uno, ¿sí? De a un paso, de a doble. De a un paso, de a doble. Si eran 1, 2, 3, 4 pasos para llegar a este, de repente ahora los pasos son solamente 2, ¿verdad? Entonces, en el fondo, que si avanzamos de a doble, es como que llego en la mitad del esfuerzo, ¿verdad? Solamente haciendo 2 operaciones de 4 o 3 operaciones de 6 en la mitad de las veces, básicamente, ¿no? Entonces ahora lo que yo trato de buscar es una fórmula para poderla poner acá más rápido, y como vieron, comencé con 6, aquí me dice que el incremento es de 4, o perdón, las comparaciones son 4, y los incrementos obviamente van a ser una menos, en este caso serían solamente 3. Entonces ahora, ¿qué relación hay entre el número de veces que incrementa, vamos a empezar por ahí, con el número n que teníamos acá? ¿Quién me dice qué relación hay? Entre que incrementa 3 veces, eso es lo que yo estoy viendo ahí, está incrementando ahí 3 veces, ¿sí? Con el hecho de que el n era 6. ¿Qué relación hay entre esos dos? N medios. Es su mitad. Es la N mitad, correcto. Y si hubiera avanzado de 3 en 3, la tercera parte. exacto. Así tienen que ir haciendo sus análisis, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿no? Acá, vámonos por incrementos. El incremento fue 3 veces y para mí está clarito. Ese 3 veces es n medios, ¿sí? N medios es el incremento de A. 6 entre 2 es 3, el incremento fue 3 veces, verdadero. Y si hubiera estado n en 8, hubiera sucedido lo mismo. Ustedes lo pueden comprobar con otra prueba. ¿Y qué pasó con la comparación? La teoría nos dice que las comparaciones son 1 más que el incremento. ¿Cuánto fue el incremento? N medios más 1. Entonces sería la comparación. N medios más 1. ¿Y cuánto es N medios más 1? N medios 6 entre 2, 3, más 1, 4. ¿Y qué teníamos por acá? 4 comparaciones, ¿sí? Hasta el 7 eran las comparaciones. Entonces, N medios más 1 serían las comparaciones de A. Ojo que esto lo voy a poner en paréntesis para que se note que el 1 es entero, ¿sí? N medios más 1, unidad, ¿ok? Bien, eso lo vamos a poner ahora acá. Comparaciones de A, ya lo tenemos, que es N medios más 1. Listo. MSG Box es una instrucción simple, vale 1, pero aquí podemos tomar 2 decisiones. O mido por línea el cuerpo del while, o lo mido como un todo el cuerpo del while. Aquí lo voy a hacer por línea. MSG Box vale 1 solamente, ¿sí? Pero está dentro del while. Entonces lo tengo que multiplicar, dice la teoría, se multiplica el cuerpo por el número de veces que entra adentro del ciclo. ¿Y quién tiene el número de veces que entra dentro del ciclo? El incremento de la variable que controla el ciclo, ¿sí? Este. Ese es el que tiene esto que estoy buscando acá. Entonces acá le voy a decir multiplicado por
n medios. Entonces, no lo multiplico por las comparaciones, lo multiplico por los incrementos de la variable que controla el ciclo. ¿Listo? La línea 5 también es lo mismo, ¿no? Vale 1 y está dentro del while, entonces hay que multiplicarlo otra vez y listo. Ok. Y ahí se acabó el while y listo. Voy a la línea 6. El MSG box de A más B está fuera del while. Y está fuera del while y está suelto como A igual 1, por lo tanto este vale también 1. Entonces, esta línea que me faltaba es simplemente 1, ¿no? Porque está fuera del while. En el examen siempre eso, no sé, ese día tienen que estar con sus lentes, igual que yo cuando trabajo, porque no sé cómo, no la ven la llave en el examen y cometen esos errores, ¿ya? Entonces, ese está fuera del while y hay que tomar en cuenta eso. ¿Qué me falta? Sumar. Sumar todas las instrucciones para encontrar el resultado. Pues ahí sumamos. Bueno, eso ya debería dejarles a ustedes, pero bueno, vamos a calcular el T de N. Sería, a ver, primero me voy a las constantes que son más fáciles. Tengo 1 más 1, 2, más 1, 3. A ver, yo les voy marcando lo que estoy sumando. 1, 2, 3, 4. En constantes encontré 4. Ustedes también siempre revisen. ¿Ya? A ver, 2, 3, 4, ok. N medios más N medios, eso se hace N. N más N medios. Entonces, más N medios. Listo. Entonces ahora hay que dejarlo en términos comunes, ¿no? Sería 2, 3 medios de N, ¿verdad? 3 medios de N más 4. Eso sería el T de N. Y ahora, ¿qué he encontrado con eso? El número de instrucciones que tiene que hacer ese algoritmo para un N. Si N fuera 100, por ejemplo, no, pongámosle uno más chiquito. Acá, antes que haya confusión, esto es así, ¿sí? 3 medios, voy a poner entre paréntesis porque estaba apareciendo otra cosa. 3 medios N, ¿sí? Más N cuartos. Si N, por ejemplo, fuera 2, por decirte, ¿no? Si N fuera 2, quedaría 3 más 4, ¿sí? El 2 con 2 se va, 3 más 4 son 7. Entonces, para un N de 2, el algoritmo va a gastar 7 instrucciones para ejecutarlo completo, ¿no? Entonces, recuerden que ese es el significado del T de N. Tú reemplazas acá en N cuánto es el valor de N que está entrando, y vas a encontrar cuántas instrucciones va a tener que hacer el algoritmo, y con eso se determina qué cosa, el orden de complejidad, porque ahora ya toca el famoso O que le estoy poniendo en este caso, y que sería la simplificación, ¿no? O lo que es la reducción al término predominante, ¿no? Entonces, las constantes, si las hacemos por pasos, las multiplicativas se van a ir a 1, esto va a quedar como N, y la constante sumativa se van a 0, ¿no? Entonces, de aquí es que deducimos que esto es un O de N, entonces es una complejidad lineal. No, entonces ahí está un ejercicio interesante, no está difícil, pero nos ha dado ideas de cómo vamos a hacer las mediciones, nos ha dado respuestas de cómo los incrementos de las variables que controlan los ciclos tienen la clave para el conteo, porque es justamente lo que hay que multiplicar por el cuerpo del while, ¿no? Ya que la comparación es lo que mide el encabezado. Esto me está diciendo cuántas veces va a comparar, y eso pues va a ser muchísimas veces, no solamente una, ¿no? Bueno, ese sería el resultado para este algoritmo. Obviamente me arrojó complejidad lineal, y tal vez se pueden ir practicando, mirar por inspección los algoritmos que vamos a ir viendo para determinar, ¿no? Si es lineal, si es cuadrática, porque ya podemos tener más o menos una buena idea de qué se puede esperar de un algoritmo, ¿ya?
Bueno, en la siguiente planillita tendríamos que ver algoritmos cuadráticos, cúbicos, o sea, de orden polinomial, ¿sí? Orden polinomial. Y bueno, aquí es donde ya no está tan fácil porque la tabla de conteo se puede complicar, sí, sí, se puede complicar. A veces nos podemos apoyar en algunos conceptos que ya sabemos para poder hacerlo rápido. Yo solo acá les puedo dar ideas de qué pueden utilizar para lograr esos conteos. El orden polinomial que puede tener un algoritmo, es decir, de cuadrática para adelante, puede ser complejo de encontrar, sobre todo si estamos hablando de una cúbica o para más arriba, ¿ya? Entonces, ¿qué herramientas de la teoría que ustedes conocen deberían tenerlas claras? Bueno, acá yo se los voy a anotar porque tampoco tenemos mucho tiempo en línea, a diferencia de la clase presencial, ¿no? Bueno, yo les aconsejo, uno, revisar teoría de series que lo han visto en estructuras discretas, ¿ya? Series numéricas. Y también han visto, en teoría de series numéricas, el concepto de los sumatorios. Las fórmulas. ¿Ya? Ahí, por si acaso, está la de Gauss también, el que dice el primer elemento más el último elemento, ¿sí? Multiplicado por el número de elementos en la serie, dividido entre el 2, ¿verdad? Esa es famosa, ¿sí? Por n, todo esto dividido entre el 2, no me acuerdo cómo hacer para que salte, bueno, ahí más o menos ya se dan cuenta, dividido entre el 2, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, lo que estoy tratando de hacerles recuerdo es de que con estas dos herramientas, ya sea teoría de sumatorios o teoría de series numéricas, ustedes van a poder idear el conteo muy rápido, ¿ya? Si no, se puede también a mano y cuesta un poquito más, pero de repente los sumatorios te van a simplificar las cosas. Porque en el fondo, lo que nosotros encontramos cuando analizamos ciclos anidados, ahí es donde va a haber esta necesidad, ciclos anidados, estamos encontrando justamente estas series de repeticiones que se generan y que pueden ser calculadas por estas fórmulas de la teoría de sumatorios, ¿ya? Esta es una que calcula cuánto es el sumatorio de 1 a n. Esta es la fórmula para sumarizar de 1 a n, ¿ya? Hay otras, por ejemplo, sumarizar de 1 a n al cuadrado, 1 a n al cubo, y etcétera, y etcétera. Entonces, son muy útiles para teoría de series. Eso también está en la plataforma para que le den una mirada y ya luego ustedes se acuerdan de esa materia de estructuras discretas porque ahí lo han visto con bastante amplitud, ¿ya? Y bueno, en teoría de series numéricas también lo han visto en programación 1, entonces creo que no me preocupa que lo estén recordando. Yo acá en algún ejercicio que pueda voy a esclarecerlo un poquito más, pero en términos generales esto es algo que hay que recordar del semestre anterior. Bueno, resulta que las polinomiales se pueden resolver por teoría de sumatorios 100%, ¿ya? Pero no ocupo yo este método porque lo que pasaba era que se me confundía más porque habían olvidado completamente el concepto del sumatorio. Entonces prefiero hacerla a un ladito. Ahora, si alguien conoce el método y domina sumatorios, pues no hay problema que lo ocupe, igual en el examen es válido porque pues es otro método o estrategia también de conteo para poder lograr la complejidad, ¿ya? Entonces, eso sería como una aclaración para lo que viene en esta parte que son algoritmos de orden cuadrático, cúbico, etcétera, ¿ya? Para este ejercicio tomé un ejemplo conocido. Acá voy a borrar. Este es el algoritmo de inserción, ¿sí? El algoritmo de ordenación por inserción, perdón. Está recibiendo un vector y está recibiendo un n, que es el número de elementos que tienen que ordenar, ¿ya? Este algoritmo también se puede revisar desde el punto de vista del caso mejor, el caso peor, ¿ya? Y yo les voy a dejar la pregunta abierta al final, pero por ahora me voy a ir como que analizando el caso peor, es decir, tratar de que el algoritmo ejecute el mayor número de instrucciones posibles, ¿ya? Entonces mi visión va a ser el caso peor. Ahora, acá está un poco más
complejo en el sentido de que tengo, ¿qué cosas? Tengo un for acá, tengo un while por acá, ¿sí? Entonces tengo ciclos anidados, ¿no? Por más que este while hubiera sido otro for, igual, es ciclos anidados. Y se lo analiza de la misma forma. Entonces, si uno mira el algoritmo, esto de acá no nos importa porque pues, son de definición de variables y no lo contemplamos como asignación ni nada, ¿sí? Entonces no lo tomo en cuenta. Solamente entraría donde están las flechas rojas como líneas que hay que contear. Ahora, yo, si a mí me dicen tiene 10 minutos para definir la complejidad del algoritmo, ¿qué es lo que yo haría? Le digo porque puede ser que haya un ejercicio puntual en el cual se vea que está bastante largo y te digan, por ejemplo, tiene 10 minutos, entonces, y te digan que determines la complejidad. Entonces tú de acá mirando dices, bueno, a mí me parece que es cuadrática. Yo también me parece porque tengo aquí un n que está repitiendo de 1 a n, y aquí no sé pues lo que está pasando, hay comparaciones, y estas comparaciones van a hacer pues que haya caso mejor y peor, ¿cierto? Pero si yo me voy por el caso peor, debo pensar que en todas las comparaciones que haga va a ser que entre adentro del while. Es lo único que puedo hacer. Y este J, miren qué curioso, el J empieza en ese I, que es este I que está por acá, que cambia, ¿no? En cada vuelta del for va a cambiar. Pero de todas maneras, a pesar de este I, que es este J que arranca en un valor variable, que no siempre va a ser en I, que es 1, puede ser 2, puede ser 3, dependiendo del movimiento que ha tenido I, yo veo dentro de un for, un while, y yo veo dos ciclos anidados, veo cuadrático, ¿ya? Sí, veo cuadrático. ¿Ok? Ahora, no es garantía. Puede ser que tú lo veas así, dos ciclos anidados, y cuando termines de resolver te arroje un orden cúbico, por si acaso. Pero ¿quién te va a decir la verdad? La teoría de conteo. Entonces, por inspección parece que es cuadrático. Pero veamos. Ahora, creo que no hay nada más importante. Miren, no está tan difícil, ¿sí? Este, y tengo 10 minutos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Me iría por decir, ¿qué necesito contear? Me voy por qué. Incrementos de I. Voy a marcar lo que yo debería, lo que necesito para determinar la complejidad muy rápido. Incrementos de I, ¿por qué? Porque eso debo multiplicar por el cuerpo del for, que es todo esto. ¿Qué más? Este es un while, entonces, ¿qué me interesa? ¿Cuántas veces entra dentro del while? Y eso, ¿quién tiene? La variable que controla el ciclo. El J menos menos. O sea, que si yo rastreo el incremento de I y las disminuciones de J, yo puedo terminar la complejidad muy rápido. ¿Por qué? Los incrementos de I tendría que multiplicarse por esto y también por esto, pero ya no de manera directa. ¿Por qué? Porque este es otro while y repite muchas veces. Por cada while va a ir un I. Entonces, ¿quién me va a decir cuántas veces adentro del while va a tener que entrar, tomando en cuenta que I le ha hecho girar al while muchas veces? Va a ser el J menos menos. Es este. Es decir, que entre los dos, entre estos dos, yo me iría y diría, si yo determino las veces que disminuye J en este algoritmo y lo multiplico por el elemento central del algoritmo, que es este de acá, ¿sí? Yo voy a poder determinar la complejidad del algoritmo. Ahí está la complejidad. En las disminuciones de J, ¿por qué? Porque es la variable que controla el ciclo que está más en el nudo de la repetición, ¿sí? Está en el corazón de las repeticiones. Entonces, no me importa tanto el I más, me interesa el J menos menos, porque es el que está adentro. Y bueno, ese incremento o esa disminución lo multiplicaría por la instrucción que más veces se va a repetir, que es justamente la que está adentro del while, que es A sub J igual a A sub J menos 1, ¿cierto? Entonces, ahí lo haría. Eso sería mi trabajo. Agarraría y encontraría el conteo de J y yo podría responder la complejidad del algoritmo. Pero en este ejemplo me están diciendo que lo haga todo completo. Lo vamos a hacer y luego vamos a fijarnos solamente en el conteo de J y van a ver que vamos a encontrar un resultado idéntico. O sea, vamos a hallarlo rápido. Es un poco costoso, pero hay que hacerlo. Ahora, la tabla de conteo, ahí vamos a ver, la tendríamos que arrancar por acá para que esté a la mano
el algoritmo. Ya, y en esta tablita de conteo simplemente vamos a poner las variables que más nos interesen, ¿sí? Estoy tratando de achicar un poco, por favor, para que haya espacio. Ya. A ver, empecemos entonces con... ¿Qué variable? A ver, la I, sí, es una que me interesa. Bueno, primero hay que empezar con el N. El N, que es el número de elementos. El I, ¿qué más? El J, fíjate que no me importa nada más que las variables que controlan la repetición, ¿sí? Y el N. Y solamente veo esas. Parece muy poco, ¿no? Bueno, ahora, el N, ya no me puedo dar un N muy chico porque, bueno, pues va a entrar, está como que anidado con otro while, pero ese while depende mucho su repetición de los valores que tiene ese J, que está en función al I, que está controlando el for, ¿sí? Entonces aquí no hay que darse ni muy grande ni muy pequeño. Voy a irme por un tanteo de N de 4, a ver, espero no arrepentirme, que no esté muy largo. Y acá empezamos con un I. Ok, si N entró de 4, ¿sí? Acá el algoritmo, arriba, N de 4, y voy por I, y el I arranca en 1, ahí está, 1 menor que el 4, verdadero. Ahora, lo importante, J igual a I, J vale 1, ¿sí? Hace alguna asignación, hace una comparación, J mayor que 0, 1 es mayor que 0, es verdadero, entonces entra dentro del while. No me importa esas comparaciones del vector, esto no me interesa porque pues yo solamente quiero ver los conteos de J. En el caso peor, acuérdense, tiene que entrar el mayor número de veces y eso significa que de esta comparación siempre va a ser verdad, entonces solamente la hacemos depender de J con N, que es lo que no puedo controlar, sí o sí lo va a hacer. Entonces, 1 es mayor que el 0, sí, y J disminuye. Ok, entonces J disminuye a 0. Y acá pregunta, J mayor que el 0, falso, se acaba el while. Por favor, si ahorita en el secuenciamiento de esta tabla que estoy haciendo, ven alguna diferencia con lo que ven, me dicen para que lo revisemos, ¿ya? Porque lo estoy tratando de hacer rápido. Entonces encuentro que estoy con 0, este while se acaba, y a esto no me importa, y el for vuelve arriba, incrementando el I, ahora a 2. Y vale 2, ¿sí? Y vale 2, acá, 2 menor que el 4, sí, J en I, el J empieza ahora en 2, ¿sí? Y luego dice, no sé qué hace aquí, pero J disminuye por acá, 2 menos 1 es 1, y la pregunta aquí es 1 mayor que 0, verdadero, entonces el J vuelve a entrar adentro, se vuelve a disminuir a 0, y luego pregunta 0 mayor que el 0, falso, se acaba, y el for de I vuelve arriba otra vez, incrementando el I ahora a 3. Cuando I aumenta a 3, el J se pone en I, y J se pone en 3. Entonces, bien importante de repente es marcar los arranques de J, ¿no? Porque miren, varias veces J vuelve a empezar, pero es por esto. Entonces, cada vez que vuelva a empezar, lo voy a marcar para que lo tenga claro, ¿no? Aquí, por ejemplo, J se puso en I, ¿sí? Aquí también J se puso en I, J se puso en 2, y ahora J se está poniendo en 3, ¿sí? Es importante eso para el conteo. Ahora, ya estaba I estaba en 3, J se puso en 3, viene por aquí y entra y J se disminuye a 2. Sí, este ya no lo vamos a marcar. El for de J o el while de J vuelve a arrancar y vuelve a disminuir a 1. Otra vez disminuye el J a 0 en la siguiente vuelta del while. Y ahí cuando ya J es 0, esto es falso, se acaba y vuelve al for de I, incrementando a 4. Y ahora se pregunta, 4 menor que el 4 es falso, se acabó el conteo del for y se acabó mi tablita de conteo para mí. Ahora, de aquí tengo que sacar todo lo que me interesa. ¿Y qué es lo que me importa? Vamos a aumentar columnas a la derecha.
porque necesito los incrementos de cada una y las comparaciones de cada una, ¿sí? Vamos a aumentar, necesito incrementos, comparaciones, no olvidé que necesitaba 2 para I y 2 para J, que son las dos variables que tengo, ¿sí? Me falta una más. Yo sé que alguien ya está haciendo el conteo y ya está, ya lo debe tener casi listo. Bueno, me voy por lo más fácil primero. Obviamente lo más fácil va a ser el for de I, porque es el ciclo que está afuera, y estos son sus conteos de I, y aquí ya está bien fácil darme cuenta, responderme a los incrementos de I y las comparaciones de I, ¿sí? Vamos, chicos. ¿Cuántas veces incrementó la variable I en esa tabla de conteo? 4 veces. Vamos a revisar. Empezó en 1 y luego se mudó a 2, a 3 y a 4. Todas esas veces que marqué se ha incrementado I. Es que te olvidaste de que empezó en 1, pero luego cuando incrementa es cuando se muda de valor, ¿sí? 2, 3 y 4. Entonces, en el fondo, si I empezó en 1, en el fondo solamente hizo 3 incrementos. ¿Ya? Yo lo puedo poner aquí en número, 3 veces. Incrementos de I 3 veces. Sí, pero no lo puedo poner así, ¿no? Porque si no, no va a poder trabajar una tabla de conteo para n, que es lo que estamos buscando. Tendríamos que decir, bueno, será 3 veces, pero en función a n. ¿N cuánto vale? N vale 4. Entonces, sí, el incremento es incremento de I va a ser igual, lo vas a poner juntos, ¿sí? Incremento de I va a ser igual a n menos 1, ¿sí? Porque n menos 1, ¿sí? El incremento de I sería igual a n vale 4, menos 1 es igual a 3. El incremento de I quedaría en 3, ¿no? De esa manera ya tendríamos claro por qué es igual a 3. De esa misma forma, tengo que trabajar las comparaciones de I. Ya, ¿cuántas veces comparo I? Y esto sea, vamos a ver si puedo, no me interesa ya, quisiera saber si puedo combinarlo. No creo que pueda combinarlo. Bueno, no importa. Las comparaciones de I, todo eso que marqué. ¿Cuántas veces comparo? 8. 4 veces. 4. Escuché 8 y porque todavía no sé. Pensé que hablaba de J, estoy adelantado. No. De I. I 4 veces, perfecto. Ya, comparaciones de I 4 veces. Yo sé que lo que no más importa es J, pero ahorita estoy haciendo todo el conteo para que vayamos entrenando cómo lo vamos a hacer al otro lado, porque si no nos vamos a chipar. Las comparaciones de J es 4 veces, o de I, perdón, son 4 veces, y en función a N, ¿sí? Eso significa que N es igual a 4, por lo tanto, ¿no? Entonces, comparaciones de I va a ser igual a N, ¿no? Entonces ya sabemos que las comparaciones de I fueron igual a, en este caso, 4, y bueno, y ese fue el cálculo que hicimos. La fórmula entonces sería esta. Comparaciones de I sería N para nosotros, y incrementos de I sería N menos 1. Esas serían las fórmulas. Ya lo de abajo solamente es para que verifiquemos si estamos con la razón, ¿ya? Listo. Entonces, eso que marqué con amarillo es la fórmula o la expresión en realidad que estamos buscando para que represente los incrementos de I y las comparaciones de I. Y ahora nos tenemos que mover a lo otro, que son los incrementos de J primero.
¿Qué está pasando con J? A ver, voy a ir a analizar J. Algo importante que hice fue marcar cada vez que J empezaba, ¿sí? Ahí de 1 a 0 era porque J disminuye, ¿sí? Eso era porque J bajaba, está bien. Entonces, vamos con los incrementos de J. J empezó en 1, no diría incrementos, está mal, ¿no? Es disminuciones, para que esté más claro. Disminuciones. Ahora sí. Como J disminuye, entonces la primera vez empezó en 1 y disminuyó a 0. ¿Cuántas veces ha disminuido? Una vez. Ahí está. ¿Qué pasó la siguiente vez? Empezó en 2 y ha disminuido 1 y 2 veces. Entonces las disminuciones de J luego se hicieron ahí 2 veces. ¿Sí? Estoy contando. ¿Qué pasó luego? A ver, empezó en 2 y se bajó a 0, ahí disminuyó 2 veces. Empezó en 3 y bajó a 0, ¿cuántas veces disminuyó ahí? 1, 2, 3 veces, ¿cierto? Entonces, ¿qué se ha armado ahí cuando estuve tratando de rastrear las disminuciones de J? Se ha armado lo que llamamos nosotros una serie de repeticiones, ¿sí? Eso es en el fondo una serie. Y si tú miras, es una serie aritmética. Y si miras la teoría, se puede calcular cuántos hay entre 1 más 2 y más 3. Porque en realidad yo lo que necesito es contar cuántas veces en total disminuyó J. Y si yo veo ahí en este caso puntual, 1 más 2 más 3 es igual a 6. Y yo lo que necesito es encontrar una fórmula en términos de n, como vimos el caso anterior, como hicimos esto, ¿sí? Entonces, me voy por la regla de la serie, ¿sí? La serie aritmética, ¿sí? Por serie aritmética. Voy a pegar un poquito para que se vea bien, luego lo voy a llevar para abajo, la tabla de conteo, ¿ya? Por serie aritmética, bueno, lo puedo llevar para abajo para que tengamos el espacio suficiente y así trabajemos bien. Ok. Ok, por serie aritmética entonces, ya, y esto lo vamos a desvincular. ¿Qué está sucediendo por serie aritmética? Voy a agarrar y dice, ¿no? La teoría de la serie aritmética. Disminuciones de J es igual a el primer elemento de la serie, que es un valor constante, 1, más el último elemento de la serie. Voy a irme por esa serie, ¿no? Porque de ahí voy a sacar la fórmula. Es 3. Primer elemento de la serie más el último elemento de la serie. Todo eso multiplicado por el número de elementos que hay. ¿Cuántos elementos hay en la serie? Hay 3 elementos en esa serie. Ahí está, multiplicado por 3. Y todo esto dividido entre el 2, dice la teoría. ¿Sí? Dividido entre el 2. Creo que voy a insertar acá como fórmula y ahí lo voy a hacer más bonito para que no haya confusión. ¿Sí? Un segundito, denme. Y vamos a insertar una fórmula y ahí, ¿sí? 1 por 3, perdón, 1 más 3 multiplicado por 3 dividido entre el 2. Vamos a ver si lo convierte a... Ahí está. Eso es. Esa es la regla de Gauss, ¿no? O la fórmula de Gauss, ¿sí? Ese matemático tan ermitaño que existió hace varios años, que se ideó esta fórmula que hoy en día la ocupamos, ¿ya? Y el contexto es primer elemento más último elemento multiplicado por el número de elementos, todo dividido entre el 2. Y si yo hago esta fórmula y la llevo al igual, ¿cuánto es el cálculo? 1 más 3 es 4, por 3 es 12, entre el 2 es igual a 6, ¿cierto? Es igual a 6. Entonces, yo he encontrado que la fórmula me calcula el 6 y evidentemente acá la suma de 1 más 2 más 3 es igual a 6. Entonces, yo he encontrado la fórmula. Ahora, ¿cómo lo llevo a términos de n? Hicimos el ensayo con el conteo de i y quiero recordarles que acá sería la misma
el mismo estilo. Hay que hacer el mismo estilo. Y aquí a veces hay una pequeña confusión, pero ¿qué es lo que yo voy a decir para que salgan de esa confusión? Cuando tengan que analizar, pueden tomar dos puntos de vista, de los cuales yo les recomiendo uno, ¿ya? El punto de vista que yo mejor veo es que tú veas a esta serie numérica que ha aparecido, esto es una serie numérica, y la analices como la serie numérica que tienes. Esta es una serie de 3 elementos, por lo tanto, en esta pequeña serie, mi n de cálculo es igual a 3, porque solamente son 3 elementos en esta serie que estoy viendo. Y en función a esto, yo voy a determinar la fórmula de las disminuciones de J. Ahí lo vamos a aumentar un poquito porque sea J, ok. Disminuciones de J, vamos a poner el dis de J, sí. Las disminuciones de J, entonces va a ser igual a, voy a ir a la fórmula. El primer elemento de la serie que está con amarillo, ahora solamente estoy mirando el lado amarillo. Bueno, esto me sirvió para determinar la fórmula, pero ya no lo voy a ver, ¿sí? Me voy a concentrar en lo que está la serie. Bueno, dice la teoría, el primer elemento de la serie es constante, ahí está, es 1 y no se va a mover, más el último elemento es 3, pero ese 3 no lo puedo poner como 3, tengo que poner en función al número de elementos de la serie. Y esta serie, ¿cuántos elementos tiene? 3 elementos, y el último elemento es 3. El n de esta serie que estoy mirando es 3, por lo tanto aquí diría más n por la serie que estoy mirando. Todo esto multiplicado por el número de elementos que tiene la serie. La serie tiene n elementos. En este caso, ahí está. Y todo esto dividido entre el 2. Eso dice la fórmula, ¿no? Entonces, otra vez, vamos a copiar de acá para que me genere la fórmula parecida. Sí, entonces, mire, el último elemento lo pongo en función a n, ¿sí? Y multiplicado por el número de elementos de la serie dividido entre el 2. Entonces, el número de elementos de la serie, es, en este caso no es 3, sería n, y ahí estaría el n menos. Y esa es la fórmula de la regla de la serie que se utiliza en los algoritmos donde tenés 2 ciclos anidados, ¿ya? Tenemos las disminuciones de J, ¿y qué me falta? Comparaciones de J. Las comparaciones de J, otra vez es venir y mirar la serie que se armó. Veamos por favor otra vez la serie que se armó. Otra vez estoy aquí. ¿Sí? Vamos a marcar para que me entiendan. Estoy acá otra vez. Pero ahora ya no me interesa el incremento de la variable J. Me interesa cuántas veces se comparó J en cada vuelta que hizo J. Entonces, otra vez, miren, empezó con amarillo, ¿sí? Empezó con 1, pero comparó también en el while, ¿verdad? 1 menor que, no era menor, era mayor que 0, verdadero, ¿sí? Luego el J se disminuyó a 0, y digo 0 mayor que el 0, falso. Entonces se fue, ¿sí? Cuando fue 0, se terminó esta repetición que he marcado, ¿sí? Pero comparó. Para poderse salir del while tuvo que comparar. Entonces aquí, ¿cuántas veces comparé J? Lo hice 2 veces, ¿sí? 2. Y la siguiente vez, el J empezó en 2, aquí, y disminuía hasta 0. ¿Cuántas veces ha comparado? 3 veces, ¿sí? Y en la última vuelta de J empezó en 3, 2, vamos a revisar. Aquí no se veía, ok, miren, 3, 2, 1, 0. ¿Cuántas veces ha comparado? 4 veces, ¿sí? Empezó en 3 y lo comparó. Se mudó a 2 y comparó. Se mudó a 1 y comparó. Se mudó a 0, comparó y terminó. Entonces, comparó 4 veces. Entonces, aquí estamos viendo otra vez una serie aritmética. ¿Por qué le llamo aritmética? Porque aumenta de 1 en 1 el valor. Hay un valor constante que se va sumando en cada elemento de la serie para avanzar al siguiente. Eso significa, mira, que de 2 a 3 hay un 1, de 3 a 4 hay 1, y por eso se le llama regla de la serie. Si fuéramos más específicos, le diríamos regla de la serie aritmética, ¿ya? Y hago ahora lo mismo. Tengo que encontrar una fórmula que sume esos
esas comparaciones, que sume 2 más el 3 más el 4, ¿cuánto es en total? Son 9. Son 9 comparaciones que han existido. Ahora yo tengo que encontrar la fórmula, y lo puedo hacer igual que el caso anterior, porque las comparaciones también me han arrojado una serie aritmética, por lo tanto está igual que la anterior. El problema va a ser para ustedes cuando la serie no sea aritmética, ¿no? Hay que buscar qué serie es y encontrar la fórmula. Entonces aquí va a ser, por ejemplo, n igual, ¿cuántos elementos tiene? De 3 también. Entonces, por serie aritmética otra vez, aquí que tenemos las comparaciones de J, va a ser igual a, otra vez la formulita, solo estoy copiando por el formato, ¿ya? Y vamos, el primer elemento de la serie fue un 2, ¿sí? El último elemento de la serie fue un 4. El número de elementos de la serie también era 3 y dividido entre el 2, y esto era igual a, ¿cuánto es eso? 2 y 4 son 6, por 3, 18, entre el 2 es 9, ¿sí? El conteo es 9, y si tú miras es correcto, ¿no? Entonces ahora lo tengo que llevar a simplemente la fórmula, comparaciones de J. Lo voy a copiar todo para que me lo lleve con el formato. Pero ahora estas comparaciones tienen que ir en términos de n, ¿sí? Comparaciones entonces de J. El primer elemento puede quedar como un constante, 2, más el último, n. En este caso el último era 4 y n es 3, entonces el último va a ser n más 1. Multiplicado por el número de elementos, que era n, dividido entre el 2. Entonces ya tengo la fórmula, y ahora lo puedo reducir incluso un poquito más, esa fórmula, aunque ha salido un poquito más extensiva. Ahí decimos 2 más 1 son 3, sería 3 más n. Acá hay un error, miren, este no puede ser 3, tiene que ir en términos también de n. Ahí sería n, ¿ok? N. El único que queda como constante es el primer elemento, y bueno, acá le tuve que aumentar al n un 1, porque el último elemento era 4, ¿sí? Entonces fue por eso, y ahora necesito reducir un poquito, sería n más 3, multiplicado por n medios, ¿no? Y esa sería la fórmula, que si la utilizamos también nos va a arrojar el mismo 9 que seguramente esperamos, ¿sí? Si tú, por ejemplo, acá el n es, en este caso, 3, más 3 son 6, por 3, 18, entre el 2, 9. Entonces, esta fórmula también me arroja el 9 y por lo tanto está bien, ¿sí? Entonces, ya tenemos todo. Con estos conteos que hice, ya solo va a quedar ahora, lo voy a poner todo blanco, para decir lo que necesitamos para el conteo, para hacer la medición. Necesito esto. Por un lado, el incremento de I, esa es la fórmula que voy a usar. Las comparaciones de I, la segunda fórmula. Las disminuciones de J, ¿vieron? El de adentro es el que es más complejo. Y las comparaciones de J, que están dadas por acá. Esas serían las fórmulas que voy a utilizar, ¿sí? Entonces, de aquí podríamos decir comparaciones de J igual para que no haya confusión. Listo. Ahora, a mí me gustaría que alguien me diga si no se cansó. Sí, cansa, ¿no? Cansa porque hemos sacado fórmulas, y ¿de dónde salió? Solamente de esto. Ahora, si yo me hubiera puesto un n de 5 por si acaso, hubiera habido variaciones acá porque hubiera llegado, claro, hasta 5, ¿no? Todas las comparaciones, incrementos, etcétera. Pero la fórmula no cambiaría. Eso es interesante, ¿sí? La fórmula es genérica. O sea, nosotros hemos encontrado el patrón de la repetición y eso hemos reflejado con la fórmula. Entonces, no importando el n que tomemos, la fórmula es válida. ¿Ah? Y ahora con estos datos voy a
Y tendrían ustedes que hacerlo todo el proceso, pero yo para que lo tengamos claro, voy a hacerlo todo completo acá y les voy a dejar a ustedes el pequeño trabajo de sumar todas las líneas y determinar el orden del algoritmo que tenemos, el orden en el caso peor, ¿listo? ¿Por qué? Porque va a ser moroso, voy a sacar varias expresiones y sumarlas y bueno, sin embargo, seguro que ahora les puedo decir cuál va a ser el orden. ¿Por qué? Porque cuando mire el cálculo que me va a arrojar esta línea, ¿sí? Si bien yo dije que lo que me importaba era esto, cuando mire esta línea, yo voy a saber el orden del algoritmo. Obviamente también cuando llegue aquí, pero esta está más antes. Y hay otra teoría también que usan para decir que es aquí. ¿Por qué? Porque las comparaciones siempre van a ser mayores que los incrementos. Entonces, si estás buscando determinar de manera genérica y rápida, te irías a mirar las comparaciones. ¿Y por qué usted buscó los incrementos y disminuciones? Porque necesitaba los valores para multiplicarlos por el núcleo central del algoritmo. Entonces, y puedes ir por cualquiera de los dos. Algunos libros te dicen busque las comparaciones y con eso ya está. Y yo te digo, no, busca los incrementos y lo multiplicas por el elemento del cuerpo del ciclo que sea más pesado. En este caso solo hay esto, entonces ya está. Entonces usan la lógica que mejor vean, ¿no? Pero a algunos les gusta más esto porque es directo. Voy y encuentro comparaciones y ya está. La complejidad está en la respuesta de las comparaciones que hay. Pero toda esa teoría se arruina si aquí adentro te meto un sí condicional con algunas cosas por ahí y bueno. Pero pensándolo bien creo que quedaría también bien. ¿Sí? Me parecía que arruinaba un sí. No, no va a arruinarlo porque lo arruinaría un while que estuviera dentro o un ciclo repetitivo, pero ya no estaríamos en el mismo ejemplo. Tendríamos ya 3 ciclos anidados y obviamente ya no te interesaría el ciclo segundo, te interesaría el ciclo que está adentro, el tercer ciclo es el que te interesaría. Entonces tal vez es buena idea ver las comparaciones, lo veo también bien. Bueno, ahí están algunas alternativas. A ver, los conteos por línea ahora. Ahora sí, hay que trabajar por línea. La flechita la voy a poner la primera vez y de ahí ya se van a dar cuenta dónde sí. ¿Listo? Empiezo acá y esta es la línea 1. Y no entiendo por qué disminuyó tanto de tamaño la línea 1. Ok, entonces esta flechita está indicando esa numeración. La voy a mover hasta ahí. Ahora sí, con eso ya van a ubicar que estoy midiendo en cada línea. ¿Listo? Y acá le vamos a hacer, no sé por qué no hace caso, ahora sí. A ver, ¿quién me dice cuánto vale esa línea? ¿Qué tengo que sumar para encontrar el conteo de esa línea? El for es la suma de 3 cosas, dice la teoría. ¿No es cierto que les dije que se hagan su resumen de cómo analizar cada estructura algorítmica, cómo analizar el for, el mientras, el if? Ahora es donde necesitamos eso, ¿ya? Ahorita la pregunta es, ¿cómo analizo un for? ¿Cómo se mide en la cabeza del for? Bueno, se suman 3 cosas en la cabeza del for. Ahí lo voy a hacer así. El i igual 1 es una instrucción que siempre va a ser una sola vez. Ese vale 1. ¿Qué más le tengo que sumar? Le tengo que sumar el i menor que Las n. comparaciones. Muy bien. ¿Cuánto eran las comparaciones? Tablita. Comparaciones. N. Comparaciones de i era n. Incrementos de i era n-1. N. Siempre vayan a la tablita para estar seguros. Más n. Más. Incrementos de i. Qué mal mi memoria. Incrementos de i, n-1. Entonces ahí está. Por eso era importante la tablita, porque ya pues tú haces solamente como que el reemplazo. Tanto esfuerzo para esto. Entonces aquí, 1 más n más 1 serían 2n más 2. Si me equivocara por error involuntario, ya saben, me avisa, ¿ya? 2n menos 1. ¿Qué hice? El que me equivoqué, incrementos de i, gracias, revisemos, muy bien, perfecto. N menos 1, y entonces tenemos n, 2n, simplemente 2n, porque los constantes se van. Muy bien. Ahí está. Ya está la línea 1.
Vámonos con la línea 1, tiene un for, y ese for se lo mide así, ¿ok? Vámonos ahora a la línea 2. ¿Por qué hace esto? Que me hace enojar. La línea 2. J igual, y dice 1. ¿Por cuánto tengo que multiplicar eso? Por los incrementos de la variable del ciclo en el que está. Los incrementos tiene el por cuánto tenés que multiplicar, porque el incremento dice cuántas veces entra adentro del for, y si esto vale 1 y entra 5 veces, obviamente tengo que multiplicar para encontrar el peso. Entonces, aquí es donde decimos, es importante los incrementos de i, porque lo voy a multiplicar justamente por eso. Es una instrucción de 1 nada más, y bueno, en este caso va a quedar como n-1 esa línea. A ver, ¿qué hice? 1 multiplicado por n-1. Y esto va a quedar igual en n-1. Listo. La línea 3. Es lo mismo, ¿no? Le falta poner menos el 1 en la línea 2. Ay, qué mal está este tecladito. Parece que se le acabó la pila. Ya, n-1. Gracias. n-1, entonces aquí quedaría n-1. Ahí está. Ahora en la línea, esa era la línea de esta, ¿verdad? La 2. Ahora necesitamos esta otra, como no estoy pudiendo equilibrar bien los números, estoy moviéndolo. Esa de ahí, ¿qué me dicen? Vale, es lo mismo, ¿no? Porque también Sí. es una instrucción. Muy bien, esta la voy a copiar porque es una instrucción. Por eso, ustedes tienen que ya ver cómo les es más fácil trabajar las sumas y todo eso, ¿ya? Ahí tenemos un while que tiene comparaciones, pero comparaciones de J, la respuesta de la medición de esa línea del while, ¿ya? Ahí, comparaciones de J. Sí, lo voy a poner más abajito. Ahí. Bien, voy a ir a la tablita. Comparaciones de J. Aquí está, todo esto. Entonces aquí, el while tiene una expresión de comparación que vale 1, pero lo va a hacer tantas veces. Ahí está. Ese es el número de veces que lo va a hacer. Ya está la línea 4. La línea 5. Vieron que me enoja que no me cambia el valor a todo el contexto. Ahora sí. Dentro del for ahora. Por suerte hay el 1, ¿no? Si no, sería grave esto. No sé por qué se mueve así. Listo. Dentro del while tengo, miren, voy a achicarles aquí, es que no es necesario tan uno por uno, miren. Estas dos flechas se pueden juntar en una sola, ¿sí? En una sola, ahorita lo vamos a hacer. En una sola línea. Pero como son instrucciones simples, cada una vale 1, ¿verdad? Entonces yo lo único que voy a hacer es decir acá 1 más 1 por las dos instrucciones, y de una vez lo voy a multiplicar, ¿sí? Por las disminuciones de la variable que controla el ciclo en el que está. Esto está dentro del while, entonces disminuciones de J tengo que ir a buscar. ¿Dónde está disminuciones de J? Es esta fórmula de acá. Y eso es lo que voy a hacer aquí. Disminuciones de J. Ahí está. Entonces otra vez les digo, lo pueden hacer uno a la vez, pero bueno, ahorita ya estoy simplificando, entonces esto va a quedar en 2. Miren, hasta ahorita se los puedo simplificar, miren. Aquí queda un 2 constante multiplicado con este otro 2 denominado se va a ir y va a quedar aquí más reducido todavía, muy rapidito, en n por n más 1, ¿sí? Va a quedar bien reducido, ¿no? Ok, entonces esta era la línea 5.
la línea ahora 6. Me voy a saltar, la línea 6 y la hice en una sola, entonces me voy a ir a lo último, acá, ahí. Esa va a ser para mí la línea 6. Ok, ¿qué dicen ahí? Vale 1, pero ¿por cuánto tengo que multiplicar? Ahora sí háganlo ustedes. N-1. N-1, ¿qué es? Incrementos, comparaciones, ¿de quién? Este vale 1, está bien. Este vale 1. Incrementos de I. Ahí está el truco de la pregunta. Tengo que fijarme dónde está esta instrucción. Dentro del while no está. Muy bien por su compañero que respondió. No está dentro del while. ¿Sí? Está fuera del while. Pero está dentro del for de J. Y por lo tanto, sí tengo que multiplicar por los incrementos de I. Entonces, para diferenciar un poquito la figura, esto de acá, que fue igual punto importante, a ver, este de acá, ¿sí? Esto eran los disminuciones de J, ¿verdad? Esta formulita que acá. Entonces le voy a poner un color para que lo recuerden, las disminuciones de J. Y este 1 lo tengo que multiplicar por los incrementos de I, en este caso es N-1, ¿no? N-1 que ya lo podemos ver en la tablita, pero también ya está arriba referenciada, que es este amarillo, porque está dentro del for, pero no estaba dentro del while. Eso es muy importante. Y se acabó. Ya están las 6 líneas que pudimos analizar. Solo les queda sumar cada línea. Acá miren, por ejemplo, quedó 2n, acá n-1, acá queda n-1, doble, ¿no? Pudimos simplificar, pero bueno, ahí se hizo de a 1. Acá voy a separar un poquito para que no se confunda el número de la línea con la operación, ¿ya? De esa manera no se me confunde, luego van a decir, no sé por qué hizo eso, ¿ok? Esta era la línea 1, ¿verdad? Uy, ¿qué hizo? Se cambió. Ya. Y esta, no. Me movió toda mi ayuda. Listo. Y aquí la línea 5, listo, y la 6. ¿Me faltó algo? No. Ya está todo. Ya. La complejidad, dicen los libros, así, de una manera más rápida, puede estar en el ciclo más interior, o sea, en que esté más adentro de los nudos, ¿ya? Y en las comparaciones de ese ciclo. Entonces, yo digo que la complejidad está aquí. Y si la complejidad está aquí, seguramente que aquí me va a quedar un n cuadrado, ¿sí? N cuadrado, y por lo tanto, por inspección, lo que habíamos definido es lo correcto. Si tú revisas por línea, no hay más grande que el n cuadrado. Entonces, definitivamente esto es un O de n cuadrado. Esta es una complejidad cuadrática. ¿Qué tienen de trabajo ustedes para que puedan practicar? Por favor, y es importante que lo hagan, porque luego en el examen dicen, no me da tiempo porque no me acordé cómo se sumaban expresiones algebraicas, ¿sí? Entonces, no se olviden que el TDN es responsabilidad de ustedes encontrar. Tienen que sumar todo hasta reducir y llegar al famoso O de n cuadrado, ¿sí? Que es la complejidad, en este caso cuadrática, que está arrojando el algoritmo, ¿ya? Entonces esto lo vamos a limpiar y con eso hemos finalizado este ejercicio largo. Yo sé que es largo, pero hay algunos que tienen así en el práctico, entonces ya los pueden ir implementando, ¿ya? Hace diferencia el N, ¿sí? Hay algoritmos donde es necesario que el N sea largo, grande, sobre todo si hablamos de 3 ciclos anidados. Con 3 ciclos anidados de N6 por lo menos a veces hay que trabajar y eso significa que hay que hacer varios de estos, pero es para encontrar estas simples fórmulas que estamos viendo por aquí. Entonces, normalmente las series aritméticas nos van a salir aquí cuando veamos 2 ciclos anidados.
cuando veamos 3 ciclos anidados, puede haber también que nos salga cuadrática, por si acaso, no significa que no va a salir, pero lo que más va a tender a ser un algoritmo con 3 ciclos es ser cúbico, ¿sí? De orden cúbico. Y eso está relacionada con las series cúbicas. Y las series cúbicas tienen fórmulas también, así como la regla de la serie que vimos, las cúbicas también tienen fórmula. Entonces ustedes revisan la teoría de series para que no les agarre y que no tengan cómo trabajar aquí sus multiplicaciones a la hora de sacar la fórmula, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta. Sinceramente es agotador esto del TDN, pero quise hacerlo el ejercicio para que puedan trabajar en el práctico el fin de semana, donde ya tienen este tipo de cosas en el práctico. Yo no creo que dé tiempo. Anidados de 3 sería el siguiente. Tenía por acá, este es un anidado de 3. No lo voy a resolver ahorita, pero en la plataforma o junto con el apunte de este video se los voy a poner como estoy trabajando el anidado de 3. Miren, en realidad el ejercicio es un poco pesado porque está trabajando 3 ciclos y no está haciendo nada, ¿no? Porque así como vieron en el algoritmo de ordenación por inserción que hemos analizado, no me importó, ¿verdad?, mucho este tema. Lo único que me interesó fue que me dijeron, bueno, analicen el caso peor. ¿Qué significa el caso peor? De que seguramente que iba a hacer todas las comparaciones y siempre iba a ser verdadero para que entre y que solo iba a depender de J contra I, ¿cierto? El tema de entrar al while. Entonces, esto siempre me arrojaba verdad en el caso peor. Y en el caso peor me arrojó un orden cuadrático, la complejidad del algoritmo. Pregunta para ustedes sería el caso mejor. ¿Qué pasará en el caso mejor en el algoritmo? ¿Será que mejora la complejidad? ¿Será que hay posibilidad de que se haga lineal en el caso mejor esto? Pregunta así rápida nada más para ustedes. Creo que no. No, pues, imposible. Porque estamos diciendo de que en el caso mejor, ¿qué sería? Haría esta comparación, ¿cierto? Haría esta comparación y no entraría, o sea, no entraría porque esto sea verdad. O sea, esto nunca sería verdad. No habría necesidad, ¿no es cierto?, de que que sea verdadera esto que es menor. Como está ordenando, suponemos que en el caso mejor el vector ya está ordenado, y está ordenado en forma ascendente, que es lo que el algoritmo está buscando, ordenación ascendente. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa cuando ya está ordenado? Que ya no hará ningún intercambio, ¿sí? Que ya no hará reemplazos, y que simplemente va a ir recorriendo, buscando las comparaciones, pero las comparaciones que ocasionaban intercalos, etcétera, ya no las vas a ejecutar. Entonces, significa que en el fondo esto no sería verdad nunca, en el caso mejor, y que solo entraría por esto, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué significaría para nosotros? Que si J es el único que va a mandar en el caso mejor, y como J no depende de esto, porque J está controlado en función a I, y I va sí o sí hasta N, entonces en el caso mejor igual sería un lineal por aquí, ¿sí? Igual este es un lineal, entonces en el fondo iríamos a un cuadrático, lo mismo, ¿ya? ¿Qué pasaba en el caso peor? Teníamos que pensar que, bueno, este J evidentemente hacía de que entre pues muchas veces, ¿no? Eso significaba un número de veces lineal, ¿sí? N veces, en genérico, ¿ya? Pero en el caso peor, como no está ordenado, ¿qué tendríamos que decir? El caso peor de un vector es que esté ordenado en el orden inverso. Eso me faltó también comentar, ¿sí? Un vector ordenado en forma inversa es el caso peor para el algoritmo de ordenación. ¿Por qué? Porque va a hacer todas las comparaciones, todos los intercambios que tenga que hacer para lograr la ordenación. Entonces, en este ejemplo, en el caso peor, diríamos que siempre sería verdad, ¿no?, de que tiene que entrar adentro por esta pregunta, ¿no? Ahondado de eso, también, ¿no? Esto no hay forma de evitarlo, sí o sí va a entrar, entonces siempre va a cumplir, ¿no? Ahora, en el caso mejor, no cumpliría esto,
Ah, sí, no cumpliría esto y acá tenés un AND. ¿Qué significa el AND? A ver, hágame acuerdo. El AND significa que ambos deben cumplir o que uno de los dos es suficiente que cumpla. Que ambos tienen que cumplir. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar en el caso mejor? Si estamos diciendo de que esta comparación, por ejemplo, le va a arrojar falso, ¿sí? Porque no es cierto. ¿Por qué? Porque el vector ya está ordenado y ya no debería suceder de que hay necesidad de hacer recorridos para hacer intercalos. Entonces, eso significa de que este va a ser falso, pero este es verdadero. Y como este while dice que cuando sea ambos verdad entre, entonces diríamos que no va a entrar al while, ¿sí? Entonces, en el caso mejor, podríamos decir de que este sí va a arrojar puede arrojar un orden lineal. Ahora sí. Pero, ¿qué ha hecho la diferencia? Este. ¿Sí? Porque se me dice que ambos deben ser verdad para entrar adentro del while. Y si yo estoy afirmando que ya está ordenado, no va a haber, esto va a ser falso, no va a entrar al while. Entonces, tenemos que va a ser una comparación por cada for que haga. Una comparación por cada for. Entonces, hay posibilidad de que sí sea lineal. ¿Qué haríamos? Una tabla de conteo. ¿Y mi tabla de conteo qué va a ser? Si tú haces la tabla de conteo, vas a encontrar de que esto hace una comparación. Sí o sí la hace. Una por cada for que haces. ¿Y cuántas veces va a entrar adentro del while? 0 veces. Entonces, corrijo, por favor, lo que había estado hablando al principio. ¿Ya? En el caso mejor, compara una vez, no entra nunca, y en función a eso habría que hacer el recorrido. Entonces, ¿qué significa? Que es más probable que esto me arroje un lineal, ¿ya? Y bueno, esto me va a tener que recordar esto, ¿sí? Es importante ese tipo de conectores lógicos, ¿no? Porque esos hacen diferencia. Si ahí hubiera habido un OR, otra sería la historia, ¿ok? ¿Qué más? Caso promedio. También se puede analizar el caso promedio. Deberíamos pensar que en un caso promedio, aquí al while va a entrar la mitad de las veces que entraría del caso for, o del caso peor, ¿sí? Del caso peor, la mitad de las veces. ¿Por qué? Porque tal vez está ordenado la mitad del vector y la otra mitad no está, entonces ese sería un caso promedio, pero igual no nos interesaría bastante analizar eso. Pero sí el caso peor. En este caso, que me arroja un cuadrático, ¿ya? Entonces ahí está el algoritmo de ordenación. Hay otros algoritmos de ordenación que van a ver en la plataforma y uno de ellos sí vamos a analizar la siguiente clase porque ese ya es recursivo. Es, por ejemplo, el merge sort, el quick sort, que ya los vimos en recursiones. Esos algoritmos no se comportan así, ¿sí? Ahí es diferente. Por ejemplo, el quick sort, ¿sí? El quick sort es muy puntual porque en el caso mejor y peor hay diferencia al analizar el algoritmo, pero en el caso del merge sort, particularmente, el merge, si ustedes lo recuerdan, ahí había recursiones para resolver la ordenación, pero el defecto del merge era que al final del algoritmo tenía que volver a cargar el vector ordenado, ¿no? Y eso significaba volver a hacer un trabajo lineal, una repetición lineal, ¿no? Entonces, ese pequeño defecto que tiene ahí el algoritmo merge sort hace de que las mediciones, en el caso mejor y peor, no sean tan diferentes, no estén tan distantes, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a analizar la siguiente clase con el algoritmo de recursión, con los algoritmos recursivos que ya nos tocaría trabajar. Para ustedes quedaría de tarea, ya, en el caso mejor, hacer el conteo, verifiquen el orden que les sale, ya lo vimos por inspección, debería ir por ahí, y este algoritmo que también va a estar propuesto y resuelto para que lo revisen, el de 3 ciclos, porque el esfuerzo en realidad va a ser en conseguir los conteos para las tres variables que controlan el ciclo, ¿ya? Las tres, incrementos y comparaciones. Y tanto esfuerzo va a ser simplemente para nada, porque el algoritmo no está haciendo nada, simplemente me están pidiendo calcular el TDN. ¿Sí? Acá arriba vamos a escribir, determine el TDN. Y el objetivo era solamente calcular, ¿no? Tiempo de ejecución, ¿sí?
o lo que llamamos running time. ¿Sí? Tiempo de ejecución o running time. Entonces, es para que lo practiquen y lo vean. Lo voy a poner resuelto. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita. Ahora, la siguiente clase vamos a volver a trabajar con algoritmos de ordenación. Y voy a volver a este demo que hemos hecho ahora. Y si alguien ya lo tiene resuelto para el caso mejor, sería bien que nos lo comparta, si lo mostramos de una vez y lo comentamos, ¿ya? ¿Qué le salió? Y si está como lo definimos por inspección, ¿ya? Por inspección para mí es orden lineal porque el while no va a entrar por el and que tiene ahí metido dentro de la pregunta, ¿ok? Bueno, entonces si no hay más preguntitas en el chat, de repente algo, a veces se escuchan. La clase ya terminó, son siempre hasta las 8:30. Sí, ya. Ingeniera, disculpe, una pregunta. ¿Mm? En la línea 4, el while está dentro del for, ¿no se debería multiplicar por el -1? Ajá. Por suerte eso no es un error mío. Por suerte no es un error. Y esa clase de cosas es la que a mí me ayuda a que ustedes me digan cuando lo estoy trabajando, el ejercicio. En la siguiente clase les encargo, a la mitad del ejercicio es muy importante que ustedes lo digan, porque eso va a ir esclareciendo más cosas para adelante para ustedes, ¿ya? Y en alguna ocasión puede ser un error también mío, pero pues es buena idea que me lo digan. Ahora, en caso puntual del while, la pregunta que la hace ocasiona que en el examen aparezcan con una respuesta de cúbica. Yo le pregunto al compañero que ahorita nos está ayudando, si yo a esta línea 4 le multiplico el -1, que es el incremento del i del for, la línea 4, ¿en qué se va a convertir? ¿Qué orden va a tener la línea 4? Cuadrática. No, porque acá tenés n por n, hasta ahorita es n Cúbica. cuadrado. Y con esta n más se va a hacer cúbica. Cúbica, Y eso tiene sí. que ser una alerta para ti. Porque es muy raro que 2 te arroje una cúbica. Hay uno que está en el práctico, creo que sí le puse este año. No, no lo puse. No lo puse porque causaba esta confusión, así que preferí olvidarlo. Hay raras ocasiones donde va a suceder, pero ¿a qué me voy? Si te está saliendo cúbica ahí, tiene que ser una alerta, revísalo bien. Lo más probable es que no sea así, es muy raro el algoritmo que te va a suceder eso, ¿ya? Ahora, ¿por qué no es correcto multiplicar? ¿Alguien tendría la respuesta? ¿Por qué no es correcto? Y te cuento que yo también preguntaba eso cuando estudié, porque no entendía. ¿Por qué no es correcto hacer esa multiplicación? Porque el while no se itera la cantidad de veces del for, o sea, no es proporcional porque tiene su propio ciclo y varía a su propio modo. Pero depende del for de i, te cuento. Esto de aquí, ¿ves? J igual a i, eso te está diciendo que depende. El while sí depende del for de j. O perdón, el while depende del for de i, ¿sí? Este while de j sí depende del for de i. Pero ¿por qué no lo estás multiplicando? ¿Y por qué no lo tomó en cuenta en los cuerpos? En el cuerpo del while, solo tomar en cuenta los incrementos de j. Bueno, aquí está la respuesta. ¿Listo? La respuesta aquí está en la tabla de conteo. Vamos a la tabla de conteo. Ay, ¿qué pasó? Ok, aquí en la tabla de conteo está la respuesta. Miren, cuando yo encontré donde estás J, disminuciones de J, esta fórmula que yo encontré de las disminuciones de J ya está multiplicado por las veces que incrementó la variable I. No le creo, profesora, porque yo no vi eso. Ok, está bien. Aquí está la razón, mira. I va en 1, ¿sí? I va en 2, I va en 3.
Esto es cuando I va en 1. Esto es cuántas veces disminuye J cuando I va en 2. Y esto es cuántas veces disminuye J cuando I va en 3. Entonces, ¿qué hice yo? Lo sumé, todo esto vale 6. Entonces, en total, J disminuye 6 veces, pero esas 6 veces está ya multiplicado por todas las veces que incrementó I, que es la variable que controla el for que estaba afuera. ¿Cómo sabe, profesora? Aquí está. N es 3. Como el I varió 3 veces, me ha obligado a entrar 3 veces por el I, porque ha generado 3 repeticiones, ¿sí? Ya está multiplicado. Entonces, ¿por qué en la fórmula de la serie que hemos encontrado ya la tomamos como un totalizado? Porque esa fórmula de la serie que hemos encontrado ya está multiplicado por las veces que incrementó la variable del ciclo en el cual estaba el introducido. Ya está multiplicado por este n-1 que has visto aquí. ¿Sí? Y eso se nota acá, mira, n igual a 3, n igual a 4. Ya está multiplicado. Esa es la respuesta. Entonces, no cometan el error de volvérselo a multiplicar, porque eso sí estaría mal y ya para adelante todo mal, tu complejidad va a salir cúbica y yo no veo nada de eso por acá y ningún motivo para que se llegue a ser cúbica. ¿Cuándo puede pasar? Les digo en genérico. Si tienes 2 ciclos y te arroja un cúbico, solo hay una razón para que te haya pasado eso. Y eso es que la variable que controlaba el ciclo interno o externo se incrementaba de manera de potencias o sí, las de potencias son en esas en las que vi. Quiere decir que tú estás viendo que la variable, en vez de decir I igual I más 1, que es lo que estamos viendo ahorita, incremental, ¿ya? Esa variable que estás viendo que incrementa de esa manera, de 1 en 1, de 2 en 2, o sea, muy poquito, en ese tipo de algoritmos lo vas a ver de otra manera, lo vas a ver que dice I igual a I elevado a la potencia del 2, o sea, elevado a potencia, no de esta manera, elevado en potencia, ¿sí? Entonces, en ese tipo de movimiento de variable, es que puede ser que hayas tenido 2 ciclos anidados y te arroje una cúbica. ¿Y por qué? Pero es que la variable pues está creciendo en un orden demasiado alto, ¿sí? Y eso ocasiona que pueda haber ese desfase. Ojo que esto es raro, ¿no? Yo creo que, yo al menos no he construido un algoritmo real que haga eso, pero se puede idear un algoritmo que tenga ese orden de crecimiento, ¿ya? Entonces, no es aquí nomás contar y contar. Analicen la línea que están haciendo, revisen los pros y los contras, ¿ya? Entonces, los ejercicios que hemos resuelto son modelos para que ustedes los vayan tomando en cuenta. Y lo más importante de ahora es los apuntes que han tenido, ¿no? O sea, qué casos ha pasado, este errorcito que estaba cometiendo de no verlo al and, etcétera, tienen que ustedes tenerlo en memoria, ¿no? Porque el video grabado allá se va a quedar, ¿sí? No, lo va a ver alguien que no estuvo en la clase y ojalá que le recupere lo bueno que ha sido lo que hemos aprendido, ¿ya? Creo que con eso esclarecí, ¿verdad? Sí, ingeniera, gracias. Ya, entonces nos vemos el lunes. Quería no verlo, pero sí, los tengo que ver porque tenemos una práctica más de recursiones. Con el auxiliar les está yendo bien, no me han comentado nada. ¿Han practicado? Sí, hemos Chicos, practicado. o sea que ya están con sus ayudantías regulares, ¿verdad? Sí, normal. Ah, ya, porque ellos tienen que devolver desde abril, o sea, desde abril ellos empezó su contratación. Entonces yo le voy a pedir al auxiliar que les dé más clases en esto para poder nivelar lo que nos debe, ¿ya? Nos debe algunas clases. Entonces le voy a decir que por favor les dé algunas horitas más, basándonos en eso, ¿no? Que les van a pagar desde abril y han trabajado creo que desde mediados de mayo, ¿no? Hay un desfase pues en la programación y el tiempo que arrancaron las clases, ¿no? Pero yo lo hablo con él, ¿sí? Entonces nos vemos el lunes. Hasta luego, chicos. Pasen buen fin de semana. Nos vemos. Ingeniera, Igualmente. los exámenes no los ha revisado todavía. ¿Qué les dije? Ya van Sí, 2 semanas. sí, ¿son 2?
Lo que pasa es que ese día, ¿no es cierto que su examen de ustedes se pospuso hartísimo hasta que ya no se pudo posponer más? Ese día tomé 3 exámenes y acaba de deshacerme de 2 grupos grandes de más o menos 70 cada uno, o sea que quería descansar este fin de semana. Ya, entonces, la siguiente semana de seguro... ¿Y no ya, le costó tiempo en el examen? ¿poco tiempo? No, nadie reclamó el tiempo. Estuvo bien. Sí, Sí. y nos recortó como 15. No, se los devolví por... Ah, no, pero era porque estaba mal. Hubo un problema en el... Más bien que con ustedes no, pero todos los formularios, ¿no es cierto que han cambiado de plataforma? Todos se me chiparon las cosas, no saben cómo he sufrido. Entonces, ahí, por ejemplo, incluso las fechas se habían recalculado, ¿no? Bueno, estaba mal estimado, pero de todas formas yo les avisé, ¿sí? Para que no haya el problema que no me dijo, me votó, etc. Ya. Nos vemos entonces el día lunes, pero el examen durante la siguiente semana ya les va a ir llegando, ya en calificaciones para que ustedes lo vean. ¿Listo? Nos vemos entonces siguiente clase. Hasta luego, chicos. Chao. Hasta luego, mira. Nos vemos.